Cómo fabricar a una feminista, de Sarah Winter-Hoff. Mi nombre es Dora Torres y voy a leer para ti. Introducción. Este libro que hoy empiezas a leer puede ser utilizado como una gran arma defensiva en medio de una guerra cultural tan asombrosa como la que estamos librando en este momento en muchos frentes. No obstante, es necesario, ante todo, saber cómo utilizarlo de forma correcta para sacarle el máximo provecho. Después de vivir el feminismo y sus consecuencias en carne propia, tomé la determinación de comprender lo que había sucedido conmigo. Pasé varios años de estudios intensos entre libros, artículos, periódicos y demás publicaciones que hablaban del tema. Toda esa reflexión permitió que me diera cuenta de que nada de lo que viví dentro de los movimientos progresistas había sido espontáneo. En realidad, descubrí que había un patrón bastante claro que era seguido por diversas instituciones para tomar la mente de mujeres jóvenes, transformándolas en militantes feministas obedientes. En este libro te presento todo este proceso de embrutecimiento y destrucción de la conciencia e identidad en forma de pasos, como si fuera un manual que se sigue para tomar la mente de una mujer, tal como lo hicieron conmigo. Comenzaré con el problema central y sus diferentes divisiones para luego terminar con una propuesta de solución. Desde el principio te darás cuenta de que trato en todo momento de llamar tu atención para que comprendas el significado de las palabras, su origen, sentido y la manera en que se aplican en cada contexto que estaremos analizando. La razón para usar este método pedagógico la explicaré con más detalle en el tercer capítulo. Por el momento, solo quisiera pedirte que confíes en que, como investigadora y escritora, he buscado desarrollar la mejor técnica de enseñanza para brindarte el mejor aprendizaje posible. El feminismo. Partamos sin mayor dilación a responder una pregunta esencial para el desarrollo de este libro. ¿Qué es el feminismo? Es muy posible que pienses que se trata de un concepto que conoces bien y hubieras esperado que no empezáramos por algo tan básico. Sin embargo, déjame decirte que estás equivocado. Yo he descubierto luego de mucha investigación y análisis que las personas no saben exactamente qué es el feminismo. Es posible que pienses que lo sabes, pero te digo con mucho respeto que estás equivocado. No te preocupes, prometo no contarle a nadie. Pero sí quisiera pedirte que sigas leyendo y me permitas enseñarte lo que yo misma he aprendido. ¿De acuerdo? En primer lugar, permíteme decirte que te comprendo. Vivimos en un mundo donde recibimos muchísima información y junto con ella viene la presión para que tengas también tu propia opinión sobre muchísimos temas. Pero déjame decirte con confianza, no es necesario saber todo o tener siempre una opinión de cualquier tema. En este momento, cuando decidiste dar un paso adelante en la batalla, el primer paso más importante es saber contra quién estás luchando. Al igual que yo, es muy posible que durante la vida haya sido bombardeado con la idea de que el feminismo es un movimiento de mujeres que busca la igualdad, y por lo tanto tendría que ser algo bueno. También es muy posible que hayas ido a Google para informarte, pero quisiera preguntarte antes de continuar, ¿la información contenida en Internet siempre es correcta y verdadera? Bueno, si me dices que no, entonces te pregunto, ¿qué te hace pensar que uno de los movimientos más subversivos del mundo permitiría que sus verdaderas intenciones fueran expuestas públicamente para que todos pudieran tener acceso? Eso sería bastante ingenuo de su parte, ¿no te parece? Sin embargo, lo que yo conozco no lo obtuve de mis búsquedas de Google, sino que estuve completamente inmersa en el movimiento feminista por más de 5 años. Por lo tanto, puedo decir con conocimiento de causa que el feminismo no es una búsqueda de igualdad de derechos o aún la dignidad de la mujer. El feminismo se puede definir como un movimiento social que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer y la subversión de los roles masculinos y femeninos.
Podríamos decir que el feminismo es un instrumento de desestabilización del orden social a través de la manipulación de las identidades de los individuos. Aunque todo se disfraza de palabras bellas como libertad, igualdad y empoderamiento, en realidad se infiltra en la vida de las personas, cambia sus pensamientos y redirecciona su comportamiento, llevándolos a la autodestrucción. La naturaleza. Ya he dado una definición breve del feminismo. Ahora buscaré que profundicemos en su concepto y su uso principal. La destrucción de la naturaleza. Debemos partir definiendo a la naturaleza misma. El filósofo griego Aristóteles señala este principio en prácticamente todas sus obras y nos brinda el siguiente significado, de acuerdo con el filósofo brasileño Sidney Silveira. La naturaleza es todo lo que siempre o casi siempre llega a su mismo fin. Yo sé que podría parecerte un poco complicado, pero no lo es. Te pongo un ejemplo. Si te doy una semillita de girasol y tú la plantas, riegas y cuidas, ¿cuál será el resultado? ¿Plátanos? ¿Papayas? ¿Limones? ¿Rosas? No, la única cosa posible que germinará es un girasol y nada más. Todos los elementos de la naturaleza siempre llegarán a su mismo fin. Esto será casi siempre cierto, salvo cuando la tierra es estéril y nada nacerá. Sin embargo, el mismo motivo que impide la realización del proceso también es natural. Lo que no debemos olvidar es que la cultura contemporánea tiende a torcer aún la idea de la naturaleza. Por ejemplo, en el mundo moderno habrá personas que dirán del girasol, pero yo lo percibo como una rosa. No importa cómo lo perciba cualquier persona, la verdad no cambia, y ninguna percepción debería ser considerada como más correcta por sobre la propia realidad de la naturaleza de las cosas. Cualquiera podría percibir un girasol como una rosa, pero eso no significa de ninguna manera que esa percepción se adecue a la realidad y por lo tanto no deberías siquiera tomarla en serio. Veamos otro ejemplo. Si un hombre y una mujer sanos están manteniendo relaciones sexuales durante el periodo fértil de la mujer y sin la utilización de ningún método anticonceptivo, el único desarrollo posible natural sería un embarazo, es decir, la fecundación del óvulo por el espermatozoide, dándose inicio a la vida de un nuevo ser humano. Es imposible que de esta acción se desarrolle otra cosa que no sea un embarazo, y ese embarazo será sin duda de un embrión humano. La parte del casi siempre de la definición aristotélica se resume en un acontecimiento también natural. La única posibilidad de que este hecho no termine naturalmente en un embarazo sería que suceda un aborto espontáneo o aborto natural. Es posible que en esa situación escuches decir, pero eso que se formó en el útero de la mujer no es un ser humano, un bebé o un niño, sino tan solo una bolsita de células o un mero coágulo de sangre. Nuevamente, vemos que la percepción de quien diga esto está completamente equivocada. De la concepción que se produce de la relación sexual entre machos y hembras de la especie humana, es imposible que se desarrolle cualquier cosa que no sea un embrión humano. Se desarrollará un conjunto de células que constituye una vida humana genómicamente autónoma, en desarrollo hacia una plenitud propiamente humana. Lo que quisiera dejar en claro es esto: no importa cuánto algunas personas digan, griten, demanden o protesten, porque la naturaleza es la expresión de la verdad en la realidad, y nada más se podrá cambiar, ni siquiera por una ideología. No se podrá cambiar, pero algo sí se pueden hacer, y lo han hecho mucho, y muy bien: mentir. La mentira es la más grande herramienta del movimiento feminista. ¿La igualdad es buena? Puede estar seguro de que en este momento muchos podrían estar pensando que el feminismo tiene una larga lucha por la igualdad. Algunos se podrían sorprender con mi respuesta, pero yo preguntaría, ¿la igualdad siempre habrá de ser algo bueno? Nací en una ciudad muy pequeña en el interior del estado de São Paulo, en Brasil. Muy cerca de mi ciudad hay otra, Tambao.
La municipalidad de esa ciudad organizó un concurso público en el 2013. El objetivo era contratar trabajadores para que laboraran en los servicios generales de limpieza y mantenimiento de la ciudad. La evaluación de los candidatos sería a través de 2 pruebas. La primera era de conocimientos técnicos y académicos sobre el trabajo a realizar, y la segunda era una prueba de esfuerzo físico, donde los candidatos deberían cargar un paquete de cemento de 50 kilos por un camino de 60 metros. Esta segunda prueba la completaron todos los hombres, mientras que ninguna de las mujeres la pudo completar, y algunas hasta se desmayaron. Antes de que saques alguna conclusión, es importante enfatizar el siguiente detalle. La municipalidad les brindó a todos los candidatos exactamente los mismos derechos y condiciones para realizar la prueba, es decir, todos tuvieron igualdad de derechos. Sin embargo, ¿crees que eso fue justo? Ninguna mujer pudo finalizar la última prueba, y por lo tanto ellas no consiguieron el trabajo. Brindar las mismas condiciones a individuos con diferentes capacidades y necesidades, ¿fue algo justo y bueno? De ninguna manera. Ese caso hizo que aprendiera algunas lecciones. La igualdad no siempre será algo bueno. A los individuos diferentes no se les regala el mismo trato. ¿Tú tratas a un anciano de la misma manera en que tratas a un recién nacido? ¿Tratas a un niño de 7 años como tratas a un adolescente? ¿Tratas a una persona enferma como tratas a una persona sana? ¿Tratas a tu abuelita como tratas a un compañero de la universidad? Entonces, ¿tratas a una mujer como tratas a un hombre? La respuesta es un contundente no. Todos los seres humanos nacen con diferencias individuales y particularidades. Esa diversidad es bella y jamás debemos caer en el cuento de que todos debemos ser absolutamente iguales para que sean plenamente felices. La conclusión que puedo sacar es que un tratamiento 100% igual no significa que sea necesariamente bueno para las mujeres. Entonces, me pregunto, ¿por qué el feminismo insiste en luchar por ese tipo de igualdad absoluta? Repito, este movimiento sigue engañando a las mujeres al direccionarlas a una lucha que solo las conduce a la tristeza y a la frustración. En el mismo sentido, esta historia de igualdad tampoco es aplicable en la realidad práctica de la humanidad. Basta con considerar el simple hecho de que hombres y mujeres son diferentes y deben continuar siendo diferentes por el bien del equilibrio de la sociedad. Por ejemplo, el hombre es más fuerte físicamente y no hay ningún clamor feminista que pueda cambiar esa realidad inmodificable. Su estructura ósea es más grande, sus músculos son más desarrollados, su capacidad de absorción del oxígeno es más rápida, haciendo que pueda correr más rápido, saltar más alto y golpear más fuerte. Diversos estudios señalan que los hombres también son más audaces, además de controlar mejor situaciones de riesgo. Esas condiciones son reconocidas como naturales, porque el hombre nace con esas características que le han permitido desarrollar mejores capacidades para cazar, proteger y liderar en su territorio familiar y comunidad. Por eso a lo largo de la historia humana han desarrollado 3 roles principales: provisión, protección y liderazgo. Sin embargo, un individuo no solamente desarrolla su identidad a partir de la naturaleza. La segunda parte de la composición que el ser humano desarrolla se llama virtud. La palabra virtud, del latín virtuos y del griego arete, se entiende como el hábito o la forma de ser adquirida o forjada en la persona a través de su búsqueda de la verdad, y que da como resultado vivir una vida buena. Aristóteles escribe en su libro Ética a Nicomaco que no solo basta con entender la virtud como hábito o forma de ser, sino que también es necesario decir específicamente qué es esta forma de ser. La virtud es lo que hace que alguien sea la persona que es. Podríamos decir que la virtud caracteriza a la persona y las virtudes se relacionan con el carácter específico que es forjado en el ser humano. Tomás de Aquino afirmaba que las virtudes se clasifican en 2 tipos. El primero son las infusas, las que Dios ha infundido en el alma como un don
o una gracia sobrenatural. La persona va desarrollándolas poco a poco desde pequeño. El segundo son las adquiridas, las que se aprenden y se hacen necesarias la práctica diaria de las buenas acciones para convertirlas en hábitos. No hay problema si es que no crees en Dios, pues solo para propósitos educativos diré que las virtudes infusas provienen de la naturaleza. Asunto resuelto. Si podría aplicar la afirmación de Aquino y decir que hombres y mujeres poseen diferentes virtudes infusas, el hombre posee más coraje, fuerza y persistencia, mientras que la mujer tiene un mejor sentido del orden, el cuidado y la compasión. Con esto, no quiero decir que no haya mujeres valientes y hombres ordenados, sino que son características notables en cada uno de los géneros. Ya que estamos hablando de virtudes, sería bueno preguntarnos si es que todos los seres humanos son casi siempre buenos y buscan constantemente hacer el bien. Claro que no. Muchos individuos, hombres y mujeres, caminan en dirección opuesta a la dirección provista por las virtudes. Ellos van siguiendo los vicios. Si la virtud es un hábito que practicamos para ir en dirección del bien, el vicio se define también como un hábito, es decir, una actitud repetitiva, pero que acaba por conducir al mal. Como he venido diciendo, los hombres y las mujeres tienen una naturaleza diferente y por lo tanto nacen y desarrollan virtudes y vicios diferentes. No creo que sea solo un simple estereotipo decir que los vicios característicos de las mujeres podrían ser el chisme, la vanidad extrema, el deseo de controlarlo todo, demasiado celo y otras más. Los hombres manifiestan vicios que están más relacionados con la lujuria, la violencia, una mayor proporción al abuso de las drogas y el alcohol, el desorden y hasta la falta de higiene. Nuevamente, estamos hablando en términos generales, y es evidente que no todas las mujeres son chismosas, ni todos los hombres lujuriosos. Hagamos un ejercicio práctico. Imagina a una feminista en su máximo estereotipo. ¿Cómo la imaginas? ¿Cómo aparece en la prensa o en las noticias? Una mujer que manifiesta sus apetitos sexuales con cierto descaro, que pareciera estar abusando de las drogas y el alcohol, y en cuyas ropas o carácter se puede observar el desorden. Por último, pero no menos importante, con frecuencia hasta se puede observar la falta de higiene. Quisiera que prestes mucha atención porque estás a punto de leer una de las partes más importantes de este libro. Voy a adelantarte cuál es el propósito del feminismo. ¿Estás preparado? Muy bien. Lo que el feminismo busca con sus estrategias de inteligencia, contrainteligencia y subversión es conseguir que las mujeres manifiesten una actitud de rechazo hacia las virtudes femeninas, hasta el punto de buscar eliminarlas de sus vidas. Lo malo es que muchas de esas virtudes eliminadas son sustituidas por vicios masculinos. El feminismo termina destruyendo la naturaleza virtuosa de la mujer y coloca en su lugar las peores actitudes masculinas. A este proceso lo denominan empoderamiento. Me imagino que esta no era la forma en la que imaginabas el feminismo, y menos lo que escuchas o lees de este movimiento en la prensa, los libros o las redes sociales. Puede que te estés cuestionando la idea que tenías sobre el feminismo y pienses que lo que está haciendo no está bien, y no estés de acuerdo, pues es evidente que daña a la mujer. Estás en lo correcto. Es muy posible que te cueste creer lo que acabo de decirte, porque en el fondo te gustaría creer que el feminismo es bueno, o por lo menos que ha nacido bueno, y ahora hay ciertos grupos radicalizados que no hacen las cosas de forma correcta. Te tengo que pedir perdón porque seré la responsable de romperte el corazón. Pero lo que tengo que decirte, no existe feminismo bueno. El feminismo está mal, siempre estuvo mal y siempre estará mal. De seguro la concepción que tienes del feminismo es producto de prácticamente todas las informaciones que te llegaron hasta ahora y que repiten lo mismo. El feminismo es responsable de haber ganado todos los derechos a favor de la mujer, incluyendo la libertad para trabajar, estudiar, votar y dejar de ser oprimida por esa terrible entidad llamada patriarcado. Hemos crecido recibiendo esta misma información,
ha sido repetida tantas veces en nuestra cabeza que aún sin tener certeza de su veracidad, concluimos que se trata de un hecho cierto y decidimos no solo absorberla, sino también reproducirla y hasta defenderla. Al final de cuentas, ¿quién estaría tan loco como para ponerse en contra de que las mujeres tengan derechos tan esenciales como los mencionados? Nadie. Es obvio que todos, incluyéndome, estamos a favor de que las mujeres gocen de todos los derechos civiles y humanos, algo que hoy está garantizado en todo Occidente. Jamás me pondría en contra de los derechos de la mujer, pero sí estoy en contra de las mentiras que las feministas cuentan sobre cómo las mujeres conquistaron esos derechos. Trabajar, estudiar y votar. Puedo decirte que estos no son derechos conseguidos por las feministas, sino que se trata de una mentira repetida muchas veces. Un estudio básico de historia podría confirmarte lo que te estoy contando. Te voy a presentar información de lo que te digo en un próximo capítulo. Existe una tendencia mundial a clasificar el feminismo de acuerdo con la agresividad de sus actuaciones durante las protestas en la calle. De seguro has escuchado decir en medio de una conversación: fulana es una feminista radical, o aquí en mi ciudad todavía no se ponen tan radicales. En realidad, desde mi punto de vista, no existe una categorización para poder entender cuando un movimiento deja de ser bueno y legítimo para acabar volviéndose malo y radical. Si el objetivo contradictorio del feminismo es la destrucción de la naturaleza esencial de la mujer, ¿cómo podría ser entonces bueno? No se puede poner al bien y al mal en una escala de débil a fuerte y de bonito a feo. El bien es el bien y el mal es el mal. No se puede sacar algo bueno de aquello que es esencialmente malo. Por ejemplo, el aborto es un hecho esencialmente malvado, pues presume del asesinato de un bebé indefenso en el vientre de su madre y produce daño físico y psicológico en la mujer. Sabiendo que existen varios tipos de aborto, no podemos decir que el procedimiento hecho antes de las 13 semanas de embarazo a través del método X no es tan radical como cuando el aborto es practicado en una mujer con un embarazo más avanzado y por otros medios. Ambos son malos. Aunque se haya cambiado la técnica o el tiempo, el objetivo alcanzado sería el mismo: la muerte. Quisiera reforzar la idea de que un hecho malo es malo sin importar su gradación. No existe un asesinato bueno, uno moderado y otro malo. No existe un tipo de pedofilia que es buena, moderada y otra muy radical. No existe un feminismo bueno o moderado, uno que sea intermediario y otro radical y violento. Podría parecer exagerada mi comparación del feminismo con el asesinato o la pedofilia, pero lo que quisiera resaltar es que el feminismo pervierte el comportamiento de la mujer hasta llevarla a su propia autodestrucción. La ideología feminista corrompe a la mujer, quien destruye sola su cuerpo, su salud emocional y hasta su identidad. Una diputada feminista vestida con trajes caros y lujosos, muy bien peinada y pulida, es tan peligrosa y fatal como la activista violenta de pelo morado que sale a pintar las calles el 8 de marzo cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer. En el mismo sentido de lo que he venido argumentando, quisiera llamar tu atención para que no nos dejemos influenciar por la idea de que existen varios tipos diferentes de feminismo: liberal, interseccional, radical, feminismo negro, feminismo proletario, entre tantos otros que dicen existir y que pareciera que hasta se oponen entre sí. Por ejemplo, los predecesores de la Revolución Rusa no hubieran conseguido la victoria si no fuera por la práctica de la técnica conocida como el teatro de las tijeras, donde mencheviques y bolcheviques fingieron una discordancia en la manera de hacer llegar el comunismo solamente para provocar una idea de falsa impresión de rivalidad entre los ciudadanos. La verdad es que eran aliados y buscaban juntos la creación de un Estado esencialmente comunista. De acuerdo con el respetado profesor y filósofo brasileño Olavo de Carvalho, antes de empezar a aventurarnos en el campo de las discusiones políticas y filosóficas, es necesario, ante todo, hacer un ejercicio filosófico denominado investigación de las ideas.
Este ejercicio busca que se cuestione con sinceridad una opinión formada, un dato, una idea o un evento histórico en nuestra cabeza antes de sacarlo como una espada afilada en medio de una pelea en las redes sociales. Por el contrario, uno debe primero preguntarse con honestidad: ¿por qué pienso así? ¿De dónde ha salido este dato que tengo en mi mente? Debemos investigar en nuestra mente los orígenes de los datos que hemos almacenado con el objetivo de recordar y probar su veracidad mediante una investigación seria antes de reproducir esa determinada información. Sabemos que requiere de mucho esfuerzo y a veces hasta no es posible recordar cómo una determinada información está en nuestra mente. Es probable que haya sido puesta ahí de forma inconsciente o sin permiso, ya sea a través de los medios educativos, los de comunicación como las redes sociales o a través del entretenimiento. Esta investigación debe llevarnos no solo a determinar el tipo de información recibida y su veracidad, sino también las intenciones de aquellos que la transmitieron al momento de hacerlo. Este ejercicio revelaría que la gran mayoría de las personas están de acuerdo con que un supuesto feminismo radical es malo, pero que el feminismo verdadero, el de sus orígenes, es bueno y legítimo, pues fue el responsable de ganar en favor de la mujer esos derechos que hasta hoy disfruta. Considero esta idea errada, pero se ha difundido tanto con los años por repetición masiva en la educación y la cultura que ya presumimos su legitimidad y la reproducimos por completo sin siquiera consultar o dudar de su veracidad. Es necesario que conozcamos los orígenes de este movimiento a través del estudio de su historia y su desarrollo en la sociedad. Sin embargo, antes de que hablemos de la historia del feminismo, debemos recordar que uno de los bastiones de esta ideología es sostener que su existencia es producto de que las mujeres históricamente han sido víctimas del violento patriarcado impuesto principalmente por la institución del cristianismo. Estudiando historia. La historia es un conjunto de hechos organizados y sistematizados en orden cronológico. Puede tratarse como una ciencia que tiene por objetivo estudiar la acción humana, el momento particular de determinados eventos, sus procesos y sucesos en curso, para estudiar la historia y reproducirla en enseñanzas. El agente historiador en cuestión debe ser intelectualmente honesto y buscar la mayor veracidad en la descripción y la interpretación de un determinado suceso. La historia no debería ser estudiada con una mirada contaminada por una preferencia política o ideológica, sino que la investigación debe realizarse utilizando fuentes primarias, es decir, documentos de diversa índole producidos en la época, como melodías o canciones que se hayan compuesto, las poesías y los libros escritos, las artes gráficas en sus diversas manifestaciones y hasta evaluar documentos personales como diarios y oficiales, como periódicos o publicaciones de leyes. Volviendo a nuestro tema de estudio, la primera vez que una feminista te diga que su movimiento fue responsable de otorgarle a las mujeres sus derechos, pregúntale calmadamente: ¿de dónde obtienes esa información? ¿Cuál es la fuente? ¿Has investigado las fuentes primarias que corroboran lo que dices? He descubierto que las feministas, principalmente las jóvenes, no estudian su propia doctrina, sino que la dan por sentada sin mayor reflexión. Su adhesión al movimiento viene producto de influencias del mundo moderno como las redes sociales y el mundo del entretenimiento. Podría decir que no se está reproduciendo la historia, sino una propaganda política, partidaria e ideológica. Pero a fin de salir de esa ignorancia histórica, continuemos con nuestro estudio histórico. Grecia. Las feministas no están erradas cuando afirman que la mujer era con frecuencia víctima de violencia por parte de los hombres, pero eso no tiene ninguna relación con el cristianismo. En realidad, es al revés. Consideremos las palabras del investigador Moisés Romanazzi Torres, publicadas en un artículo para la Universidad de Rioja en España. Las mujeres griegas en general
fueron despojadas de derechos políticos o jurídicos y se encontraron completamente subyugadas socialmente. La ateniense casada vivía la mayor parte del tiempo confinada entre los muros de su casa, ejerciendo como máximo el papel de organizadora de las funciones domésticas, estando de hecho sujeta a un régimen de casi reclusión. Incluso antes del matrimonio, ni siquiera se pensaba que la joven pudiera reunirse libremente con los niños, ya que vivían encerradas en las habitaciones destinadas a las mujeres, el gineceo. Debían mantenerse allí para permanecer fuera de la vista, separadas incluso de los miembros masculinos de su propia familia. Se esperaba que las mujeres casadas no estuvieran interesadas en cosas fuera de sus hogares. Pocas ocasiones se les dieron aún para hablar con sus maridos durante mucho tiempo. Estos incluso no debían comer en compañía de sus esposas. Y cuando se recibían amigos, la esposa no debía aparecer en el salón del banquete. Sus funciones eran, como hemos dicho, las de una ama de casa, y solo salían a la calle para ir de compras acompañadas de una criada, o con motivo de las fiestas de la ciudad o de ciertos eventos familiares. La violencia en contra de la mujer existe desde los tiempos paganos. Por eso me cuesta entender por qué gran parte de las feministas buscan una venganza sin sentido contra el cristianismo, mientras admiran al paganismo y lo consideran como una fuente de empoderamiento femenino. Esta visión sesgada es producto de que se han centrado en la existencia de diosas mujeres, algo que es muy diferente en el cristianismo, una religión monoteísta en la que el único Dios se presenta como un hombre. Estas militantes olvidan que en la sociedad griega la mujer ni siquiera era considerada como un individuo político, así lo observa Aristóteles. De modo que por naturaleza, la mayoría de las cosas tienen elementos regentes y elementos regidos. De diversa manera, manda el libre al esclavo y el varón a la mujer, y el hombre al niño, y en todos ellos existen las partes del alma, pero existen de diferente manera. El esclavo no tiene en absoluto la facultad deliberativa, la mujer la tiene, pero sin autoridad, y el niño la tiene, pero imperfecta. Por eso se ha a creer lo que el poeta ha dicho sobre la mujer se puede aplicar a todos. El silencio es un adorno de la mujer, pero eso no va al hombre. Otro análisis histórico sobre la participación de las mujeres en la política en el mundo griego puede ser ampliamente observado en la obra teatral La Asamblea de las Mujeres de Aristófanes, que de manera satírica discurre alrededor de la posibilidad impensable de que las mujeres ocupen cargos en el poder y estén al frente de la toma de decisiones en la polis, ciudad y también por extensión Estado y sociedad. Obviamente, la obra fue desarrollada por hombres, dado que las mujeres no tenían permiso para involucrarse en actividades artísticas como el teatro, la música o la literatura. Sin embargo, me podrías preguntar, Sara, ¿qué de las mujeres espartanas? Estas sí eran empoderadas, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que es muy posible que Hollywood haya desarrollado una imagen de la mujer espartana muy diferente a la realidad. Marco Salvito escribe que las mujeres espartanas eran aún menos importantes en el cuerpo social y la vida de sus maridos que las atenienses, ya que se veían privadas de criar a sus propios hijos a partir de cierta edad y de mantener una relación marital regular con sus maridos. Debemos saber también que la prostitución era legal y hasta incentivada por el gobierno, que cobraba impuestos por tal actividad. De acuerdo con Nushi, la prostitución era el único medio a través del cual la mujer ateniense podría alfabetizarse y obtener una educación adecuada, y especializarse en temas diversos como la literatura y las artes. Las prostitutas de clase alta eran las únicas mujeres a las que se les permitía ocupar un espacio social. Eran las mujeres más educadas de Occidente. El mejor papel femenino estaba reservado para las prostitutas no solo en Grecia, sino en muchas culturas orientales, como la India,
donde ocurría que las únicas mujeres educadas y cultas eran las que se dedicaban a la prostitución. Puede decirse que estas prostitutas de clase alta no tenían la función exclusiva de satisfacer sexualmente a los hombres que pagaban por ello, ya que para eso se disponían de esclavas, sino de satisfacer necesidades intelectuales o afectivas. Por un lado, el matrimonio no era considerado el lugar del amor, sino el lugar de la procreación y de las alianzas familiares, por lo que no se esperaba que la esposa fuera mujer compartiendo nada. Solo en presencia de las prostitutas se permitían los hombres relajarse, pero a estas mujeres se le permitieron cuotas de independencia intelectual y libertad con las que las mujeres libres ni siquiera podrían soñar. ¡Qué belleza!, ¿no es cierto? ¿Te imaginas vivir en un mundo donde necesitas entregar tu cuerpo para recibir una educación básica? Sin embargo, es justo en la época que las feministas llaman la terrible Edad Media, donde las mujeres tuvieron más acceso a la educación y también su dignidad y valor como persona humana fue establecido. Pasemos a estudiar esa época de la historia de la civilización. La Edad Media. La Edad Media es un periodo histórico que transcurre desde el siglo V hasta el siglo XV. Tiene su inicio en los vestigios del Imperio Romano y nos regaló probablemente lo que denominó el cambio histórico más espectacular de todos los tiempos, que vino de la mano del cristianismo. El cristianismo ya se había expandido por todo el mundo, conocido a partir de la proclamación del Evangelio por parte de los apóstoles y discípulos de Jesucristo. Sin embargo, por varios siglos experimentaron persecuciones violentas y un gran rechazo político. No obstante, el emperador Constantino promulgó la ley de libertad de culto en el siglo 313 después de Cristo, la cual permitió el despliegue del cristianismo por todo Occidente y el establecimiento de una profunda influencia en toda la sociedad y la cultura imperante. No se puede negar que la mujer también fue víctima de violencia durante este periodo, como continúa siéndolo en muchos lugares hasta el día de hoy. Pero debemos saber que los procesos históricos, tal como lo fue la difusión de la religión cristiana, son cambios culturales en lo que la sociedad se va adaptando a nuevos factores. Es decir, que los cambios de paradigmas y costumbres toman tiempo. De manera natural, para que algo se convierta en hábito o tradición, es necesario su continuidad a través de mucho tiempo, desde años y hasta siglos. Eso significa que los valores del cristianismo tardaron siglos para afirmarse en la sociedad. Volviendo al grave prejuicio que las feministas sostienen, ellas gritan a los cuatro vientos que la Edad Media fue un periodo oscuro para las mujeres, aunque las evidencias históricas muestran que este tipo de opiniones absolutas, en rigor, deberían matizarse. Por ejemplo, contrario a la educación femenina durante la era pagana, en la Edad Media, la intelectualidad de la mujer floreció con nuevas posibilidades, tal como lo observamos en el siguiente artículo de la investigadora Christine Davat. De hecho, es en los conventos donde se forma una élite femenina altamente educada. Ahí se desarrolla una vida intelectual de primer orden, entre aristócratas, damas de la corte y sus parientes abadesas y monjas. Las abadesas eran mujeres que habían llegado a ocupar el cargo más alto designado para mujeres dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Sus obligaciones generales giraban alrededor de la administración de los conventos y monasterios para novicias y monjas, rol que exigía grandes habilidades de negociación, diplomacia y un alto nivel intelectual. Es cierto que la educación no era un privilegio concedido a todos, y que eso fue un logro de la modernidad, pero decir que las mujeres estaban privadas de estudiar es ser cómplice de una gran mentira. La sociedad estaba dividida en distintas clases durante ese tiempo, no solo las mujeres campesinas, sino también los hombres campesinos, carecían de acceso a la educación. Esto nos demuestra que no se trataba de un asunto de machismo, sino de conveniencia a las clases sociales, toda vez que se consideraba que la tarea de los campesinos no requería saber leer y escribir para que realizaran sus trabajos agrícolas. Aún así,
Son innumerables las contribuciones en el campo de las actividades académicas por parte de las mujeres en la Edad Media. En el libro Mujeres intelectuales de la Edad Media aparece la historia de 52 mujeres, la mayoría cristianas, que han escrito y publicado obras extremadamente relevantes no solo para Occidente, sino para todo el mundo. Por ejemplo, está el caso de Duoda de Septimania, hija de Sancho López I, el duque de Gascuña, y de Asnarés de Aragón, hija de Asnar Galíndez I, el conde de Aragón, quien nació probablemente en el año 806 después de Cristo. Por lo tanto, nació y vivió su infancia en el seno de una familia noble, donde recibió una educación esmerada, llegando a aprender a leer y a escribir en latín, como se demostrará más adelante. Poco después de su muerte, entre el 841 y el 843 después de Cristo, decidió escribir el Liber Manualis, Manual para mi hijo, con el fin de educar a su hijo mayor Guillermo dentro de algunos principios éticos, morales, cristianos, capaces de hacerle vivir bien en este mundo como para garantizarle la salvación eterna, objetivo principal de todo hombre que viene a este mundo. Y ya que estamos hablando de mujeres intelectuales de la Edad Media, es imposible no traer a colación todas las contribuciones que pude aprender de Santa Hildegarda de Bingen, 1098 a 1179. Sin duda, Hildegarda es una de las voces más expresivas de este periodo, ejerciendo su espiritualidad al afirmar y reafirmar sus dones visionarios. Ella fue capaz de utilizar los recursos a su disposición para construir su autoridad y hacerse ampliamente reconocida, no solo dentro del medio monástico, sino también en toda la sociedad. Fue esta posición de autoridad la que le otorgó el reconocimiento de sabia y consejera, siendo consultada tanto por el clero como por los laicos en general. Su sabiduría fue reconocida en diferentes círculos sociales, desde la nobleza hasta los campesinos, quienes acudían a ella en busca de consejos para el cuerpo y el alma. Hildegarda escribió 3 grandes volúmenes de teología visionaria, así como otros 2 volúmenes sobre medicina natural y curación. Fue una de las primeras en inventar un alfabeto alternativo llamado lingua ignota, como Tolkien más tarde, con el que inventó nuevas palabras para su poesía y sus letras. También es responsable de una de las mayores colecciones existentes de cartas de la Edad Media, más de 400 piezas de su correspondencia con papas, emperadores y abades. Con tantos logros es fácil pasar por alto el hecho de que Santa Hildegarda también fue una compositora de música innovadora. Hay 69 composiciones musicales acreditadas a ella, lo que la convierte en una de las compositoras más prolíficas de la Edad Media. Podríamos concluir que durante la Edad Media y a través del cristianismo se abrió una gigantesca ventana de educación y conocimiento para mujeres de determinados sectores sociales. Sin embargo, debemos seguir analizando la vida de la mujer en la Edad Media, porque otro cuestionamiento contra la mujer en este periodo de la historia gira alrededor del mundo laboral. Se engaña quien piensa que las mujeres no participaban en las actividades de trabajo. Ricardo da Costa, un estudioso brasileño del mundo medieval, escribe: en el mundo medieval de las clases bajas de la población, todos los hombres y mujeres trabajaban. Sí, ellas también. La mujer estaba presente en todas las actividades del día a día. En este mundo rural, cocinaban, hacían cerveza y pan. Se sentaban, limpiaban la casa, cosían la ropa de toda la familia y siempre que era posible, compartían el trabajo de fuera de la casa. Esquila, ordeña, cosecha, etc. Se practicaba la ética de la reciprocidad conyugal. El matrimonio era un arma sólidamente basada en la fidelidad y la ayuda mutua. Por esto, Robert Fossier está convencido de que la mujer del siglo XIII, soltera, casada o viuda, no era en modo alguno inferior a la del siglo XVIII y menos aún a la del siglo XX. Ana Arias escribe que durante esta época se llegaron a contabilizar hasta 72 oficios desempeñados por mujeres,
desde tenderas, panaderas, curtidoras, zapateras, calceteras, silleras, trovadoras, campesinas y mucho más. Vicky León, investigadora e historiadora norteamericana, escribió el libro Mujeres Audaces, en donde nos presenta la historia de más de 60 mujeres que, además de ejercer todos los oficios listados arriba, decidieron aventurarse como trovadoras, empresarias y hasta como caballeras templarias. No es cierto que el movimiento feminista sea el responsable absoluto del empoderamiento de la mujer. La élite intelectual de izquierda intenta borrar la verdad de que las mujeres no eran tan vulnerables como nos han hecho suponer. Contrario a esa afirmación, Coutinho y Costa escriben: la mujer noble medieval, contrariamente a las leyendas difundidas posteriormente, nunca vivió prisionera en su gineceo. Al contrario, a menudo defendían militarmente sus castillos como verdaderos caballeros. En varias regiones llegaron a heredar, gobernándolas a menudo con dureza, habiendo recibido por ello la admiración de sus contemporáneos, quienes las llamaban viragos, mujer macho. Es notorio que las posibilidades de libertad adquiridas por las mujeres se deban principalmente a la difusión del cristianismo, aunque lenta por las circunstancias ya explicadas, con la doctrina expresa en las escrituras, el magisterio y la tradición de que la mujer es un ser humano digno y tan amado por Dios que el mismo Hijo de Dios ha venido al mundo a través de una mujer. En términos de los derechos de la mujer, Costa escribe: desde los siglos VIII al IX, tanto los obispos carolingios como la literatura matrimonial del occidente medieval no se cansaban de afirmar que la ley del matrimonio era una, tanto para el hombre como para la mujer. Toubert, 87. Desde este punto de vista, había, por lo tanto, una igualdad efectiva entre los cónyuges. La mujer pasó a ser reconocida como persona con plenos derechos de familia y en pie de igualdad con su marido, y la violencia sexual fue denunciada como un delito grave y en el ámbito de la justicia pública. Paulo Ricardo, sacerdote y profesor universitario, escribe: muchas mujeres ingresan al movimiento feminista convencidas del falso discurso de que el cristianismo no les ha dado suficiente espacio en la sociedad o siempre las ha oprimido sin piedad. Nada es más falso. Con el florecimiento de la religión cristiana, las mujeres comenzaron a ser tratadas con decoro y dignidad, en el extremo opuesto del lugar al que las habían relegado en la antigüedad. La figura feminista del Imperio Romano no había conocido otra posición que la del sometimiento y la humillación. Víctima de poligamia, el divorcio fácil y el propio infanticidio. Para finalizar esta breve introducción a la historia de las condiciones femeninas de la Edad Media y desmitificar el argumento feminista de que el cristianismo sería el responsable de la violación de derechos de las mujeres, termino con una cita de don Aquino Correa: la mujer en sí misma nunca ha sido tan exaltada como en el cristianismo. Incluso se diría que fue más exaltada que el hombre. No solo porque Jesús la encontró más abatida y la tomó de lo más bajo, sino porque, en la incomparable apoteosis de María Santísima, colocó a una mujer sencilla en alturas inalcanzables para cualquier otra criatura humana. La Ilustración y la era de las revoluciones. La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII que dio inicio a una serie de revoluciones en Europa. Su idea principal se resume en la búsqueda de un pensamiento pretendidamente racional que se libere de toda la tradición filosófica dejada por los cristianos de la Edad Media, retirando a Dios del centro del pensamiento y sustituyéndolo por el ser humano, ocultando la fe en el plano privado de la vida personal y destacando la razón en todo ámbito de la vida. Gregorio Peces Barba explica así la realidad secularizante y antropocéntrica. La idea secularizadora del hombre, centrado en el mundo, y antropocéntrica del hombre, centro del mundo, ya iniciadas en el tránsito a la modernidad, inspiran la orientación de este siglo. El estudio del mundo, de la naturaleza y del ser humano en esta sociedad
dará sentido a la ciencia y al conocimiento desde una perspectiva racional. Al primado de la fe le sustituiría la idea de la libertad. La emancipación del imperialismo intelectual de la teología conducirá a la búsqueda de fundamentos naturales y racionales en sectores de la realidad como el derecho, la economía, el Estado y las relaciones sociales. Las ideas liberales, hijas predilectas de la Ilustración, fueron la pólvora para la explosión de una de las más sangrientas revoluciones de la historia, la Revolución Francesa. Dos mujeres que han sido consideradas históricamente como las primeras feministas de la historia fueron fatalmente afectadas por tal acontecimiento histórico: Mary Wollstonecraft y Olive de Gauss. Wollstonecraft nace en 1759 en Inglaterra, llegando a ser filósofa, escritora y precursora del movimiento feminista. Observando y analizando los acontecimientos y comentarios de otros intelectuales sobre la Revolución Francesa, como su rival académico Edmund Burke. Publica el libro Vindicación de los Derechos de las Mujeres en 1792, obra que trata del tema de la igualdad de la educación entre hombres y mujeres, sin considerar sus diferentes naturalezas, y la crítica constante a los hábitos femeninos de la época, incluyendo el interés de la mayoría de las mujeres por casarse. A pesar de disertar sobre la independencia y la libertad de la mujer, Mary no puso en práctica sus propias enseñanzas, aceptando ser amante del pintor Henry Fuseli, y más tarde intentando suicidarse 2 veces luego de ser rechazada amorosamente por un estafador americano llamado Gilbert Imlay. Mary, así como otros intelectuales de su tiempo, fue una gran crítica de la institución del matrimonio, aunque se embaraza del filósofo y pensador liberal William Godwin, el cual acaba casándose con ella. La precursora de los ideales de libertad para las mujeres en Francia fue la escritora Olive de Gauss, 1748-1793, nacida en una familia burguesa. Ella estuvo involucrada personalmente en la Revolución Francesa, acompañando todas sus divisiones. De Gauss llega a criticar a sus compañeros revolucionarios por la violencia cometida con el propio pueblo francés, al publicar obras donde discrepaba públicamente del dictador Robespierre, como Las 3 urnas y La salvación de la patria por un viajero aéreo, así como la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Fue condenada por sus propios compañeros de lucha a la guillotina. No nos olvidemos de que los revolucionarios franceses fueron el origen de lo que hoy llamamos izquierda. Trágicamente podemos decir que los propios izquierdistas terminaron por asesinar violentamente a la primera feminista de la historia, pues ella se atrevió a discrepar con ellos. El comunismo. El año 1848 es posiblemente el año más emblemático para los revolucionarios de todo Occidente. Los hechos determinantes para los siglos siguientes son 3: la Revolución de los Pueblos, el lanzamiento del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Federico Engels, y la primera conferencia por los derechos de la mujer en Seneca Falls, New York, Estados Unidos. Puedo decir con seguridad que la idea de la destrucción de la familia tradicional no es invento de la modernidad feminista. La verdad es que este plan terrible viene desde hace mucho antes. Las comunistas entienden que la destrucción de la unidad familiar precede a una sociedad comunista y tiene una importancia prioritaria como la toma de las tierras y los medios de producción. Esto lo podemos notar en el Manifiesto Comunista, ya que Karl Marx elige al segundo capítulo para tratar del tema. Abolición de la familia. Hasta los más radicales gritan escándalo. ¿En qué se funda la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el lucro privado. Solo la burguesía tiene una familia en el pleno sentido de la palabra, y esta familia encuentra su complemento en la carencia forzosa de relaciones familiares de los proletarios y en la pública prostitución. Para la ideología comunista, la familia tradicional burguesa, o sea, la que no es monogámica,
heterosexual y cristiana acaba por perturbar sus morales y tradiciones a las próximas generaciones, y por lo tanto debe ser destruida. Marx es muy enfático al decir que solo la familia tradicional debe ser destruida, concepto que influenciará más tarde a las feministas. Sin embargo, según el comunismo, la unidad familiar es un obstáculo para la liberación humana. El comunismo clásico considera que los factores económicos son clave para determinar la formación de las relaciones familiares y requiere que la unidad familiar privada se transforme en una forma de propiedad pública. El marxismo ha producido muchos otros hijos que siguen sus planteamientos, como la ideología de género, los movimientos raciales, desde el Black Panther hasta Black Lives Matter, las minorías identitarias como migrantes, activistas indigenistas, ambientalistas, etc. Todos ellos comparten una característica en común: utilizan la teoría de la división de clases marxista para mantenerse activos y perpetuarse en el poder. El concepto fundamental para Marx y Engels es que la sociedad siempre estaría dividida en dos clases distintas, una que sería la oprimida y la otra que sería naturalmente su opresora. Ellos reflexionan y escriben en el punto culminante de la Revolución Industrial, 1848. Ambos consideraron que los trabajadores, conocidos en ese escenario como proletariado, estarían teniendo su fuerza de trabajo constantemente explotada por una clase mala y mezquina, conocida como la burguesía o los dueños de los medios de producción. Los burgueses eran los dueños de las fábricas e industrias, es decir, los empleadores de estos trabajadores. Marx sostiene que los burgueses explotan a los proletariados al quitarles la libertad y que la única manera de que esta clase pueda recuperar su autonomía es a través de una revolución del proletariado. Esa revolución debería caracterizarse por la toma de los medios de producción por parte del proletariado, el cual asumiría el control e instituiría el socialismo. Eso traería como consecuencia que todos vivan en una sociedad igualitaria donde serían libres y felices. Esta conclusión es la gran esperanza del experimento socialista. Lo que muchos profesores de historia en colegios y universidades ocultan es que esta revolución del proletariado no es pacífica, sino que consiste en una toma violenta del poder y presupone la eliminación de los que pertenezcan a la clase burguesa. Engels publicó un libro titulado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, el cual estaba basado en varias anotaciones dejadas por Marx antes de su muerte en 1877. La obra es prácticamente un manual de instrucciones para la destrucción familiar y la toma del poder. Podría decirse que muchos grupos afines, incluyendo a las feministas, usaron este libro para desarrollar sus ideas y prácticas. Engels llegó a afirmar que el cristianismo ha impuesto a través de su nuevo modelo de matrimonio el fin de la poligamia, el cual se caracteriza por un ataque frontal a la libertad de las mujeres. De acuerdo con Engels, la poligamia anterior al matrimonio cristiano regalaba libertad a las mujeres, ya que ellas no pertenecían a los maridos y no eran subordinadas a ellos. Es lo que él denominó el matriarcado. Con la institución del matrimonio sacramental y monogámico, hombres y mujeres se vuelven propiedad privada uno del otro y los hijos propiedad privada de los padres. Los comunistas enseñan que hay que destruir todas las propiedades privadas, comenzando por la primera, es decir, la familia. Engels afirma lo siguiente: la abolición del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó las riendas también en la casa y la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Este libro provee todos los conceptos de la división de clases de los cuales se han apropiado primeramente el feminismo y más tarde otros movimientos progresistas, como vemos en las citas a continuación. La familia moderna contiene en germen no solo la esclavitud, sino también la servidumbre,
y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas en la agricultura. Encierra en miniature todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y su estado. Hoy puedo agregar el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia. Y la primera opresión de clases con la opresión del sexo femenino por el masculino. Así pues, en los casos en que la familia monogámica refleja fielmente su origen histórico y manifiesta con claridad el conflicto entre el hombre y la mujer, originado por el dominio exclusivo del primero, tenemos un cuadro en miniatura de las contradicciones y los antagonismos en medio de los cuales se mueve la sociedad, dividida en clases, desde la civilización, sin poder resolverlos ni vencerlos. En la familia, el hombre es el burgués y la mujer representa al proletario. La República Democrática no suprime el antagonismo entre las dos clases. Es exactamente ahí donde se origina la teoría que las feministas repiten como guacamayos de que el hombre es naturalmente el opresor de la mujer. Clara Zetkin, 1857 a 1933, la líder del movimiento socialista de mujeres en Alemania, dijo que este libro era de la mayor importancia para la lucha por la liberación de todo el sexo femenino. Lo que las feministas obvian es que Karl Marx solamente tuvo un único empleo de verdad y que fue totalmente dependiente económicamente de su esposa durante 16 largos años. ¿Cómo la retribuyó? La traicionó con una de las sirvientas de la casa que quedó embarazada. Tampoco te contarán que 2 de sus hijas terminaron suicidándose. Es un hecho que las obras socialistas han ejercido una total influencia en la formación de las ideas feministas. Primeramente, en el campo intelectual con publicaciones de libros y ensayos, y más adelante, prestando su modus operandi revolucionario a las militancias callejeras. Podría afirmar que la destrucción de la familia ya no solo era parte del ideario comunista, sino que se fue infiltrando lentamente en la imaginación femenina. Alexandra Kollontai, 1872-1952, líder de la parte femenina del Partido Comunista de la Unión Soviética, llegó a publicar decenas de libros diseminando el tema, pero luego añadió sus visiones con respecto al rol de la mujer como madre y esposa, llegando a acuñar el término esclavitud doméstica, como podemos ver a continuación. Hay algo que no se puede negar, y es el hecho de que le ha llegado su hora al viejo tipo de familia. No tiene de ello culpa el comunismo, es el resultado del cambio experimentado por las condiciones de vida. La familia ha dejado de ser una necesidad para el Estado como ocurría en el pasado. Tampoco es ya necesaria la familia a los miembros de ella, puesto que la tarea de criar a los hijos que antes le pertenecía por completo pasa cada vez más a manos de la colectividad. Sobre las ruinas de la vieja vida familiar, veremos pronto resurgir una nueva forma de familia que supondrá relaciones completamente diferentes entre el hombre y la mujer, basadas en una unión de afectos y camaradería, en una unión de 2 personas iguales en la sociedad comunista, las 2 libres, las 2 independientes, las 2 obreras, no más servidumbre doméstica de la mujer. No más desigualdad en el seno mismo de la familia, no más temor por parte de la mujer de quedarse sin sostén y ayuda si el marido la abandona. La mujer en la sociedad comunista no dependerá de su marido, sino que sus robustos brazos serán los que le proporcionen el sustento. Se acabará con la incertidumbre sobre la suerte que pueden correr los hijos. El Estado comunista asumirá todas estas responsabilidades. El matrimonio quedará purificado de todos sus elementos materiales, de todos los cálculos de dinero que constituyen la repugnante mancha de la vida familiar de nuestro tiempo. La profesora feminista Linda Gordon va aún más profundo cuando admite el plan macabro en contra de la familia nuclear y señala con precisión: la familia nuclear debe ser destruida y las personas deben encontrar mejores formas de convivencia.
Hemos encontrado la fórmula socialista que inspira al feminismo. Estamos hablando de una herencia nefasta basada en dividir a la sociedad en dos distintos bloques antagónicos, el oprimido y el opresor. La diferencia radica en que en el contexto comunista la clase oprimida sería el obrero proletario y los opresores son los ricos y burgueses, adaptando la lógica del movimiento feminista. La clase oprimida estaría representada por las mujeres, mientras la clase opresora serían los hombres sin distinción. En este nuevo modelo de evaluación del problema de la sociedad, las feministas concluyen que de la misma manera que un patrón oprime a un trabajador y explota su fuerza de trabajo, así también el hombre, como su antagonista, explota de forma natural a la mujer a través de su cuerpo. Es a través del matrimonio cristiano que el hombre exige la monogamia, la heterosexualidad y la reproducción, violentando así la libertad del cuerpo de la mujer. ¿Cuál es la solución planteada por los comunistas para resolver este problema? La revolución. La única manera en que los trabajadores pueden liberarse de la supuesta tiranía de la burguesía sería a través de una revolución del proletariado, violenta. Este episodio es descrito como una insurgencia de los trabajadores, quienes se levantarían en armas y lucharían con violencia con el fin de instaurar un régimen de igualdad para todos y que conduciría a los ciudadanos a la libertad comunista. El movimiento feminista hereda la misma estrategia para llegar al poder, pero no con una revuelta de los trabajadores, sino con lo que han denominado la revolución sexual. Si el hombre está esclavizando el cuerpo de la mujer, entonces las mujeres deberían utilizarlo como herramienta revolucionaria. Si el matrimonio cristiano presupone, como ya vimos, la monogamia, la heterosexualidad y la reproducción, y el marxismo presupone la lucha antagónica, el feminismo debería utilizar las mismas armas contrarias, la poligamia, la homosexualidad y la antirreproducción. Las feministas consideran que la libertad de la mujer solo puede alcanzarse a través de una revolución sexual. Kate Millett, 1934 al 2017, una de las más importantes escritoras feministas, expuso ese aspecto de manera muy clara en su libro La política sexual. Una revolución sexual requeriría, como primera medida, la desaparición de los tabús e inhibiciones sexuales que coartan las actividades que más seriamente amenazan la institución patriarcal del matrimonio monogámico, la homosexualidad, la ilegitimidad, las relaciones entre adolescentes y la sexualidad prematrimonial y extramatrimonial. Como hemos venido diciendo desde el comienzo de este libro, no debemos olvidar que el objetivo final del feminismo es la destrucción de la naturaleza de la mujer. Este objetivo no se logrará con facilidad ni rapidez. Es necesario infiltrarse en su imaginación, tomar sus pensamientos críticos, cambiar sus opiniones, ropas, intereses y destino. El movimiento feminista ha tenido todo un siglo para desarrollar técnicas y estrategias con el fin de conquistar el interés y la adhesión, y así transformar mujeres normales y convertirlas en marionetas ideológicas. En los próximos capítulos trataremos de desentrañar cada una de ellas.